Buenas tardes. Bueno, hemos terminado con ahora una semana fatal en cuanto a los temas que estamos viendo. A la muerte de estas tres muchachas en medio de un clima de degradación, de narcotráfico, las muertes de Florencio Varela, que aparentemente están en tren de profunda investigación. Se sumaron otros hechos, uno en Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, departamento Tala, una muchacha de 20 años masacrada. Otro en Presidencia Sáenz Peña, Chaco, tirada en un cadáver tirado en un pozo negro, una bolsa, descartado entre la basura. Y con un estallido de información, el triple crimen de Córdoba, Entre Ríos, por parte de este señor que era fundador de Varones Unidos, un grupo sectario, diría yo, del Uruguay. Esto nos obliga a una reflexión profunda sobre el tema. Lo vamos a hacer desde 4 ópticas. Primero, como corresponde hacerlo siempre, desde la óptica política. Si no se encuadran los temas en la óptica del bien común, de la gestión del bien común, terminan siendo como ladrillos fuera de la pared. Son escombros, descartables, cascotes. En la pared se entienden en su conjunto. Segundo, desde un punto de vista sociológico-cultural. Tercero, fíjese, tercero, lo dice un abogado y profesor, desde lo jurídico, el análisis jurídico, legislativo, concreto, jurisprudencial. Y cuarto, si ustedes me permiten, si llegamos desde el punto de vista de una ciencia que debe abordar estas cuestiones, que son la de los diagnósticos psicológicos psiquiátricos. Empecemos por el primero. Llamo a este encuentro el crimen de Varones Unidos, porque no se puede sacar de contexto el tema. Y yo lo pedí incluso en un programa abierto de televisión en TN, que me gustaría conocer quién es el político uruguayo que brindó las instalaciones del Palacio Legislativo de Montevideo, escenario de glorias, de batallas de la democracia, de la libertad, de la independencia, para que este grupo de fanáticos hiciera esa reunión, a la cual concurrieron algunos argentinos. Han dicho, y les tengo que creer, que no sabían cuál era el trasfondo profundo de esto, pero que se guiaron por la invitación del legislador. ¿Quién es ese legislador? ¿A quién responde políticamente? ¿Qué es este coletazo que estamos recibiendo desde los años 80, como dije en otra reunión, desde un caso californiano? Porque esto no nace acá, esto como muchas cosas nace en el norte y se proyecta a nuestros países. ¿Por qué aparecen estos grupos no solo en Argentina, en Uruguay, sino también en México, en todas partes? Respondiendo a una campaña orquestada a partir de un lamentable caso posiblemente de equivocación, es la persecución judicial a un asistente de fiscal de California, que resultó ser aparentemente falsa la denuncia, pero lo agredió muchísimo al señor. Sobre ese caso se armó el estallido de síndromes, el estallido de situaciones. Si no se conoce la raíz de los temas, poco se puede entender. Y tengo que preguntarlo con total respeto, porque conozco a buena parte de las personas que están en esto, ¿qué significa políticamente esto en la Argentina? ¿Qué choque de ideologías estamos viviendo? Ustedes saben, yo soy realista por convicción, de marco teórico realista, no ideológicamente realista, que es una contradicción de los términos. Una ideología, cuando se combate con la ideología contraria, termina protagonizando un debate, una lucha alejada de la realidad, importa poco la realidad para los debates ideológicos. Es idea contra idea, cabeza contra cabeza, las cosas como son, ¿a quién le importa? Por eso no quiero profundizar ni hacer nombres, pero, y menos en una semana como esta, tenemos que estar atentos a que no seamos sirvientes de ideologías, ni para un lado ni la contraria, porque siempre vamos a ser sirvientes de ideologías. En nuestro país los grupos que propugnaban estas posturas aparecieron en los años 90, originariamente con mucha sensatez. A mí me han criticado por participar, dar conferencias, dar charlas, y tener muy correcta relación con el señor Bouza, un periodista que fue quien fundó a Padeggi y quien instó, a través siempre de un político, en este caso el senador Yoma,
la ley 24270, que tiene errores, que andándose el tiempo uno los descubre porque trabaja con ellos. Cerca de 20.000 denuncias anuales en 30 años, un puñado que se cuenta con los dedos de la mano de condenas. ¿Por qué? Porque las condenas vienen por una figura muy particular de la ley, que es apartarlo, sacarlo del domicilio, llevarlo a otro lado, lo cual también se dio en este caso de Córdoba. No es un secuestro propiamente tal, pero eso sería un detalle. A partir de eso, los grupos se fueron dividiendo porque siempre aparecían los que le endilgaban a los fundadores, y esto pasó con Apadesi, que eran débiles, que no hacían suficiente daño, que no tenían suficiente odio. Y entonces se separaba otro grupo, que a su vez después daba origen a otro grupo, otro grupo, otro grupo. No son instituciones, son, los 70 llamaríamos sellos de goma, no tienen ni sede, ni estatuto, ni reconocimiento jurídico, ni nada. Hoy con las redes sociales no son sino grupos a través de un blog, digamos, o de un manejo de redes sociales, pero con fuerte capacidad de daño, sobre todo de lo que ellos llaman scratch. No les interesa unirse con los hijos. Eso nos interesa a todos y lo hemos hecho, y acabo de recibir cantidad de mensajes de gente que agradece haberse encontrado con su hijo. No, les interesa desbordar el odio sobre quienes han intervenido. Y fíjense que en la mayoría de los casos el odio no es solo contra la madre, o al revés, porque hay casos contra el padre o la familia, sino también contra los funcionarios, los jueces que han intervenido. Entonces, cuidado con la visión política de este tema. Yo estoy seguro que a partir del estallido de este horrible caso, nuestros políticos, que son astutos, si no, no se puede ser político, pondrán un freno sobre esta idea de hacer contraleyes en contra del femicidio. Segundo capítulo, lo sociológico, lo cultural. Esto no se da en el aire. Se da en una cultura donde el femicidio está instalado desde principios de nuestra historia social. El número lo sabemos, 119 a la fecha de hoy, en el año 25. Faltan 2 meses, vamos a llegar a 220, 230, tristemente dicho. O sea, manteniendo, aún subiendo un poco los límites habituales. Como he dicho públicamente, esto es más del 10% de los crímenes, de los asesinatos, de los homicidios dolosos. Más del 10% son femicidios. Nosotros tenemos una baja tasa de homicidios, una de las más bajas de América. Y sin duda es la más baja en cuanto a países de población importante. Porque 2.000 homicidios dolosos al año es una tasa que envidiarían otros países. El Uruguay, por ejemplo, tiene 3 veces más como tasa, como proporción, que decir de México, de Colombia, etc. Pero, por supuesto, como les digo siempre, 2.000 homicidios dolosos, asesinato en términos amplios, ¿no? Contra 3.000 homicidios culposos, que son los de accidente de tránsito, son más. 6.000 violaciones, con bajo registro, en las violaciones a veces no se denuncian, las cuales 40% largo son de menores, niños y adolescentes, y 36.000 abusos sexuales con baja denuncia, muchos no se denuncian, a veces de muy difícil prueba, porque no hay rasgo físico. En ese marco sociológico, con 15 homicidios en lo que va del mes de octubre y no ha terminado, no pareciera ser que hay que tratar de aliviar las figuras de femicidio. Pero en nuestra cultura, ¿cómo se ve dónde está el femicidio? Se ve a través de los rasgos que, voy a tomar uno, el tango, la música popular, la literatura popular, las historias familiares nos marcan. Fíjense en ustedes, este fulano, hago mal de decir en el homicida porque no está todavía condenado, pero que está imputado por el triple homicidio, uno incluso con un espanto que es cortar la cabeza y los brazos y desaparecerlo. Se hacía llamar Taura Manso. Esto lo han dicho muchos. Taura Manso viene de un tango del 1930, de un uruguayo, Alberto Ballesteros, una música muy linda de Enrique Delfino, un gran músico de tango, que se llama Dicen que dicen. Vení, acercate, no tengas miedo, que tengo el puño, ya ves, anclado, cerrado. Yo solo quiero contarte un cuento. Entonces el psicópata, que es el
canta tango, protagonista, basta el cuento que en un cotorro, que era una gloria, vivían los dos, de otra relación le está contando. Y que le encontró el Taura Manso, que era él, le encontró prendida de otros amores perros. La mía aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, clave, arde de odio el corazón de esta gente. El Taura Manso buscó a la paica por cielo y tierra, como hice yo. Como hice yo es como le está haciendo a la mujer a la que cuenta esto. La paica Rita, ¿se acuerdan? Del tango, Barrio de Tango. La paica. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara, como aura voz, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra, como hago yo, o sea, la estranguló. Yo quiero decir con todo respeto que el psicólogo que advierte que la persona que está periciando tiene como sobrenombre Taura Manso, aunque no sea tanguero el psicólogo, tendría que consultar de dónde viene ese nombre. Es como si alguien pusiera como psicólogo, lo dije públicamente, Jack el Destripador. Si yo me hago llamar Jack el Destripador, pues indaguen un poquito más en qué hay por dentro. ¿Es el único tango, ese tango uruguayo? No, señores, hay uno horrible. Se llama Amablemente, de Daniel Melingo, de Parque Patricio. Tangos bajos, se llaman sus obras. Amablemente. La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, fíjense ustedes esta mentalidad, varones unidos, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Culpable es la mujer. Es distinto de aquel de arrésteme sargento, que lleva las pruebas de mi infamia, las traigo en la maleta, las trenzas de mi china, no la mató, y el corazón de él. Es otra conformación, si ustedes me permiten, valorativa en sentido amplio, o la del ciruja, del mismo año más que el del Taura Manso. El ciruja que era listo para el tajo al Cafiolo le pagó caro su amor. Al enrostrarse solo con la mina pidió las alpargatas y ya listo, murmuró cual si nada hubiera visto, se mame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso, el temor de la víctima. Y el tango, o sobre el tango, se puede hacer un estudio sociológico, psicológico de la Argentina. La mina jaboneada le hizo caso. Y el varón, saboreándose un buen faso. Yo no fumo, pero veo con respeto a los que fuman y saborean la maldición de las Indias, como decían los españoles, del tabaco. He contado en el Congreso el gesto en el Eternauta, cuando el veterano de Malvino, para cubrir la retirada de sus amigos ahí en la iglesia de San Isidro Labrador, saborea el último faso y tira así el pucho encendido sobre la nafta con la que han rodeado todo para matar a los invasores, muriendo ellos, ¿no es cierto? El varón, saboreándose un buen faso, siguió chamullándole pavadas. Y luego, besuqueándole la frente, fíjense la psicopatía del personaje, con gran tranquilidad y amablemente, el título del tango, le fajó 34 puñaladas. Señores, el tango, pero no solo el tango. Vamos a tomar dos ejemplos sociológicos de las dos puntas de la escala social. Uno, de un sector rural bajo, marginal, el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha, personaje que lo colocan de tutor del hijo de Martín Fierro. Dice, cuando mozo fue casado, canto 14, el final de canto 14 de la segunda parte, aunque yo lo desconfío. Y decía un amigo mío que de arrebatado y malo mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Y viudo por tal motivo nunca se volvió a casar. No era fácil encontrar ninguna que lo quisiera. Todas temerían llevar la suerte de la primera. Nivel rural marginal. Mesturado entre los perros. El viejo Vizcacha. Que en la interpretación política de aquellos años aparentemente representaba un importante político argentino.
Pero vamos entonces a la otra punta. Cuando se hace sociología cultural, no podemos hacer solamente ni lo del bajo fondo, ni los de las élites. En las élites tenemos el femicidio con antonomasia, el de Felicitas Guerrero. Cualquiera que vaya para Mar del Plata pasa por Guerrero, pasa por el Castillo. Cualquiera que vaya a Barracas sabe cómo se fundó Santa Felicitas. Felicitas Guerrero, una familia económicamente poderosa, la casa muy jovencita, 17, 18 años, con el nieto de Martín de Álzaga, la más grande fortuna, por así decir, de la colonia, hecha con el comercio español de monopolio, pero también con el tráfico de esclavos, pero que cuando es fusilado por Rivadavia, por el triunvirato de Rivadavia, en 1812 le confiscan todo. El hijo, don Félix de Álzaga, reconstruye la fortuna y se pone al servicio de Rivadavia. Espantoso, ¿no? El que había matado a su padre. Y es el hombre que Rivadavia envía a Chile, y iba para Perú también, no lo dejaron llegar, para exigirle a Chile y a Perú que pagara, devolviera a Buenos Aires, no a la República, a Buenos Aires, los gastos de la guerra de la independencia. Le queríamos comprar la campaña de San Martín. Eso será vender la campaña de San Martín. Un horror. Bueno, Félix de Álzaga, que después pasa a ser federal, lomo negro, etc., tiene un hijo que ya mayor, riquísimo, casa con Felicitas y muere. Entonces queda con 24 años viuda y estanciera. La mujer más linda de Buenos Aires, decían, en su generación, en la anterior, había sido Agustina Rosas, ¿no es cierto? La hermana del restaurador. Pero Felicitas Guerrero era la mujer más hermosa. Felicitas Guerrero había tenido un novio anterior, Enrique Ocampo. Estamos hablando de familias que existen, que son respetabilísimas, no tienen por qué pagar las culpas de sus antepasados, ¿no es cierto? Ocampo, al enviudar, Felicitas, que había tenido 2 partos y perdidas las criaturas, 24 años, pretende casarse con ella. Pero Felicitas se enamora en un episodio romántico interesante, en medio de una tormenta, viniendo de la costa para Guerrero, para saludarla a caballo, un joven Samuel Sáenz Valiente, en medio de la tormenta, bueno, se enamoran y se va a casar con Sáenz Valiente. Y el día antes de la boda aparece Ocampo y le dice: ¿te casás con Samuel o conmigo? Y dice: con Samuel. ¡Pah! La mata. Y, por lo menos así la verdad judicial, se mata a sí mismo. El juez fue un gran juez, ¿no es cierto? Fue don Ángel Carranza, Ángel Justiniano Carranza, el creador del Museo Histórico Nacional, un prócer, que recibió el salve de San Martín. Cerró como suicidio. Las malas lenguas o buenas en ese momento decían que los hermanos y los amigos de Felicitas lo habían matado a Ocampo. La verdad judicial es que se suicidó después de matar. Femicidio en el más alto nivel. Iglesia de Santa Felicitas, capilla de Santa Felicitas, impresionante, en Barracas. Sombra de Felicitas, dice el saber popular, que se lamenta por ahí. Está enterrada en la Recoleta. Felicitas Guerrero, el viejo Vizcacha, con su mujer muerta de un palo porque le sirvió un mate frío. Estamos atravesados por el femicidio. Nadie prudentemente puede decir: modifiquemos, debilitemos estos temas. Y nos queda entonces el análisis jurídico y el análisis científico desde el punto de vista de lo psicológico psiquiátrico. Vamos a dejarlo para una segunda vez. Quiero analizar con ustedes en detalle los 12 incisos de agravantes del artículo 80 del Código Penal. Cuando el Código Penal, que en el artículo 79 va de 8 a 25 años el homicidio simple, cuando lo agrava. El proyecto de código que se presentó lleva el homicidio simple de 10 a 30. Eso es nada, no significa absolutamente nada. Pero ojo con incorporar o sobre todo eludir, sacar, derogar agravantes. Si ustedes me permiten, cortando para que puedan descansar, se tomen un mate para que amablemente no me vayan a coser de 34 puñaladas como el marido de la Catalina, vamos a hacer los otros 2 temas, lo jurídico y lo científico, psicológico, psiquiátrico, basados en el caso de este asesino fundador, vuelvo a decir, de Varones Unidos, pero proyectado a la totalidad de los casos de femicidio y sobre todo de maltrato.
porque recuerden ustedes que esto es más común que lo que hemos supuesto en la Argentina. Muchas gracias y va el segundo tramo.